aquí al 12 vamos a tener todos los días los candidatos a las primarias. Creo que hay un día que tenemos intercalado, pero el último es Capriles y hoy comenzamos con María Corina Machado, quien está aquí con nosotros. María Corina, anoche te escuchaba en CNN, tú decías que hay dos visiones. Una visión que pretende enfrentar a Chávez sin enfrentarlo, que no habla del CNE porque eso puede generar abstención, preocupación, y que tú creías que a Chávez se le podía ganar por contraste, que hay que hablar de la situación del CNE, que hay que enfrentarlo con duro. ¿Tú quisieras profundizarme esas dos visiones? ¿Qué es lo que tú llamas el contraste? ¿Y en qué se diferencia el contraste de lo que fue la oposición una vez aquí? Porque aquí la oposición fue muy dura frente a Chávez. Bueno, Suma te llamó a la atención, hubo paro, hubo 11 de abril, aquí ha habido posiciones muy duras y hay ahorita la posición de reencuentro. ¿Te podrías meter en ese tema? Sí, cómo no. Yo, en efecto, pienso que el 12 de febrero vamos a tomar una decisión cada venezolano que obviamente va a tener un impacto decisivo en lo que pase el 7 de octubre. No es solamente escoger la persona que tenga el carácter, el equipo para poder construir una Venezuela como la que queremos, de prosperidad, de superación, de inclusión, de respeto, pero previamente a eso, capaz de derrotar a Hugo Chávez. Y yo he insistido, Kiko, que la unidad es indispensable y he llamado, y ustedes lo han visto, a que mantengamos pues la discusión en el plano de las ideas, el debate profundo y apasionado, pero sin agresiones y sin ofensas, pero que no es suficiente. Primero hay que darle una derrota política a un régimen como este para después poder derrotarlo electoralmente. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que hay que lograr la fuerza, la legitimidad que nos da el actuar y el sentirnos mayoría, representar a la mayoría, para, entre otras cosas, imponer condiciones en el ámbito electoral que hagan respetar la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Y esto exige lograr esta derrota política previa, entre otras cosas también para ejercer presiones ciudadanas y desde el liderazgo político sobre los propios dirigentes del Plan República, que como todos sabemos tendrán una incidencia fundamental en el proceso electoral. Pero yendo a tu punto, desde la perspectiva de cómo enfrentar un régimen como este, hay quien piensa que efectivamente quienes se oponen a Chávez somos minoría y por lo tanto hay que construir una nueva mayoría. Y eso parte de la base de aproximarse a quienes se han decepcionado o se pueden decepcionar, pareciéndose, ofreciendo programas similares y sin atacarlo directamente, es decir, sin nombrarlo, atacando los problemas, las consecuencias, más no a quien es el responsable de tales planteamientos o de tales consecuencias. Yo, por el contrario, considero que eso es considero que es una estrategia legítima, mas no la comparto. ¿Por qué? Porque yo creo que aquellas personas que se han decepcionado, que alguna vez estuvieron ilusionadas, no quieren más de lo mismo. Se han sentido que le han ofrecido, que les han ilusionado, pero que no les han dado. Y que no quieren nada que se les parezca. Entienden que es la oportunidad de plantearnos una Venezuela distinta. ¿Y distinta en qué sentido? Oye, que es con trabajo, que es con esfuerzo, que es con autonomía, que es con independencia, que es con una sociedad fuerte y un Estado al servicio del ciudadano, que todos realmente podremos surgir. Y yo creo que es un error no identificar al verdadero responsable con respeto, con firmeza, como tú viste que se puede hacer y como Venezuela vio que se puede hacer, sin ofender a la persona directamente, sino remitiéndonos a los hechos, pero estableciendo la vinculación directa entre quien tiene 13 años en el poder y que ahora dice que los males que padecemos todos los venezolanos no son su culpa, no son su responsabilidad. Entonces son dos visiones totalmente distintas. Ahora, hay un candidato que plantea reconciliación, hay otro que plantea acabar con la impunidad. Yo le planteo al país que necesitamos hacer las dos cosas. Exacto. Las dos cosas. Yo me comprometo y les garantizo a cada venezolano que vamos a reconciliar a todos los venezolanos, que vamos a acabar con la impunidad
pero que primero vamos a derrotar a Hugo Chávez y vamos a derrotar a este gobierno. Eso es lo que yo le ofrezco a los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa. Coincido contigo, porque el tema de la reconciliación no es que nos vamos a olvidar de todas las cosas que han ocurrido en estos 13 años, no se trata de eso. El que haya cometido un error pagará, pero según la ley, pues, y ante la justicia. Pero el reencuentro es entre los venezolanos, ¿no? Que no nos siga separando este tema de la ideología, de que tú eres de un lado y yo soy del otro, entonces familias divididas, hermanos que no se hablan, matrimonios que se separan. Esas son las cosas que ya no queremos más. Así entendemos la reconciliación. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa pequeña y regresamos con María Corina. Buenas noches, señores, señores, buenas noches, buenas noches, señores, señores, buenas noches. Bueno, seguimos con María Corina Machado aquí en el estudio de Buenas Noches. Y sabes que hoy por ejemplo estuvo Diego Arria, tú estuviste ayer con CNN, hoy estuvo Diego Arria, por cierto, tu salida con respecto a lo de la vicepresidencia estuvo muy buena, si ibas a ser la vicepresidenta de Enrique. Pero hoy estuvo Diego Arria y él decía que, bueno, insiste en este tema de que el próximo presidente de la oposición, de la alternativa del país, no va a poder manejar el país porque va a tener las instituciones en contra. Entonces él lo que dice es que hay que de alguna manera pues limpiar todo aquello, ¿no? Entonces algunos proponen la constituyente y hay algunos analistas que han dicho, pero eso no es un tema de ahora, eso mejor analicémoslo después del 7 de octubre, pero claro que hay que analizarlo. Es decir, hay que hacer un plan de gobierno y saber qué gobierno se va a recibir y cómo se va a gestionar. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? No, yo creo que eso es un tema fundamental porque los venezolanos no podemos asumir las elecciones del 7 de octubre como una elección cualquiera en democracia. Y yo he insistido porque no lo es. Esto es una lucha existencial. Aquí estamos enfrentando un gobierno que ha acumulado poderes y recursos y ha ido intimidando sectores y que además tiene conexiones internacionales que conocemos. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Y los venezolanos, si algo queremos a estas alturas de haber perdido tanta confianza en las instituciones, unos en otros, en nosotros mismos, es que nos digan la verdad, ir con la verdad por delante. Entonces hay que asumir la magnitud de los obstáculos que enfrentamos y no solamente cómo vamos a hacer para derrotar el régimen, sino cómo vamos a hacer para tener un país gobernable, un país no solamente en el cual las instituciones están cooptadas por el Ejecutivo, sino que además vamos a tener una situación financiera muy difícil, producto de la irresponsabilidad de ¿Qué vas a hacer con esas instituciones? Entonces, bueno, primero hay que partir de la base que se necesita un liderazgo con autoridad, con firmeza, con autoridad moral sobre todo, de cara a la Fuerza Armada, a nuestra Fuerza Armada Nacional, para demostrarle que venimos con toda la intención de, después de haber sido atacada, debilitada, paradójicamente, por alguien que viene de sus propias filas, desde la perspectiva de un presidente, mujer y civil, devolverle su respeto y su aprecio dentro y fuera del país. Pero de cara a los otros poderes, entender que hay diversos mecanismos y hay mecanismos asociados a la participación ciudadana. Y allí es donde está, en mi opinión, la legitimidad y la fuerza fundamental. Por eso hay que actuar, y eso insisto, como la mayoría que somos, y no solamente el 7 de octubre, sino desde antes. Y por eso ese es el gran desafío del 12, y yo insisto, es entender que hay dos formas de abordar y de enfrentar un gobierno y un presidente como el que tenemos. Y yo les digo, si en 3 minutos pudimos desmontar tantas mentiras, imagínate todo lo que podemos hacer en 5 meses, Kiko. En 5 meses de campaña, eso sí, diciendo la verdad y llamándolo por su nombre y asignando responsabilidades a quien la tiene. Efectivamente, María Corina, las elecciones parlamentarias dieron unos resultados y el 52,8% del país apoyó a los candidatos de la mesa de la Alternativa Democrática, con todo el poder del Estado obsceno, ejercido de manera insólita, abusadora. Se han ganado gobernaciones importantes en el eje donde justamente el ciudadano menos depende del gobierno, ¿no? Por esa manipulación de la plata, si no, la camisa roja, si no te lo quito, esas cosas terribles de este gobierno. Efectivamente, este gobierno durante años ha intentado profundizar su visión de lo que llaman el proceso revolucionario, y aquí hay una sociedad que se ha puesto allí diciendo no y dándole un parado en las condiciones más adversas, ¿no?
Ahora, cuando tú hablas de una derrota política, ¿de qué otro tipo de derrota política estás hablando? Porque esas derrotas son políticas las que se han dado a este gobierno. Bueno, efectivamente, y se han logrado, ¿no? Y se ha hecho que el gobierno retroceda. Y hay casos emblemáticos, desde la ley Sapo, la ley de universidades, o sea, los muchachos en la calle, los trabajadores exigiendo sus derechos, las madres, desde el decreto 1011 hasta ahora. Es decir, es una sociedad que reacciona con firmeza, pero que necesita un liderazgo. Porque yo creo que en Venezuela, fundamentalmente lo que estamos ávidos y deseosos es de tener referentes éticos en los medios de comunicación, en el liderazgo empresarial, en el liderazgo sindical y por supuesto que en el liderazgo político. Tanto o más que candidatos, son líderes capaces de plantear sus ideas con valentía, no lo que otros le dicen que la gente quiere escuchar, sino que lo que interpretan y sienten que el país necesita es presentar un rumbo, un camino, una visión, y que en muchos casos implica gran trabajo, esfuerzo, concertación, acuerdos, pero sí, llamando siempre la cosa por su nombre y sin engañarnos. Yo creo que el problema que estamos viviendo ahora, claro que tiene una dimensión de necesidades sociales urgentes, que tienen que ver con servicios públicos, con empleo, con la calidad de vida, pero también hay esa dinámica institucional fundamental que hay que abordar. ¿Cómo hacemos este país gobernable? Y las dos cosas se necesitan. Entonces no puedes quedarte nada más hablando de cómo vas a tapar los huecos, construir casas, o solamente de cómo vas a abordar el drama institucional. Venezuela necesita una visión completa y decir, entendemos las necesidades urgentes de los sectores más excluidos, las madres solteras, los pensionados que no les pagan lo que les deben, los niños abandonados, los jóvenes que están atrapados por las bandas delictivas del narcotráfico. O sea, ¿cómo vamos a atender esas necesidades de manera inmediata? Pero ¿cómo vamos a hacer gobernable el país? Y eso exige un planteamiento serio y de fondo en cuanto al tema institucional. Y eso es lo que yo le he hablado a Venezuela y yo creo que de ese orden tiene que ser la decisión que tomemos el 12 de febrero. Fíjate, María Corina, tú dices que hay dos formas de dirigirse al país. Yo coincido contigo, solo que yo no estoy de acuerdo contigo. Carla sí y Roland sí, pero yo no. Te voy a explicar por qué. ¿Eres minoría? Sí, me encanta. Me encanta cuando se tiene la razón. Fíjate lo siguiente, súmate y tú llamaste a la abstención. Y aquí hubo, bajo ese concepto de que Chávez había que derrotarlo al cabeza duro, hubo paro, hubo golpe de Estado, hubo de todo aquí, y un discurso duro. Había gente que salía frente a las Fuerzas Armadas y decía, Gallina, salgan, derroten a Chávez. Hubo Plaza Altamira. Aquí hubo un discurso muy duro, que inclusive desconoció que Chávez había logrado insertarse en los sectores populares. Solo cuando empezamos a hablar de paz, de salida electoral y de reencuentro, es que empezaron a aparecer las victorias y volvió a aparecer el país y a vernos como lo que somos, como demócratas. Entonces, yo nunca te he oído a ti una reflexión sobre la abstención, si eso fue bueno o es malo. Mira, Kiko, si hay algo de lo que yo estoy orgullosa, es del trabajo que desde Súmate hicimos para defender no solamente el derecho a votar, sino el derecho a elegir. Yo creo que han habido pocas referencias en América Latina, incluso en el mundo nos llaman de muchos sitios, donde se haya movilizado tantos ciudadanos que no estaban vinculados a experiencias político-partidistas o con aspiraciones de poder, pero que salían a defender sus derechos. Y todo lo que Súmate hizo, y de lo cual me siento profundamente orgullosa, fue enseñarnos a que tenemos deberes y derechos, y que ambos tenemos que ejercerlos en materia ciudadana, y que no basta con ir a votar, sino hay que defender tu voto, y hay que hacerlo con conciencia. Y yo creo que esa experiencia de Súmate fue fundamental para crear la conciencia de que enfrentamos un régimen que ha utilizado los procesos electorales como un mecanismo de legitimación. Hay elecciones en Irán, hay elecciones en Cuba, hay elecciones en Bielorrusia. La democracia es mucho más que elecciones. Y entender que por lo tanto hay que exigir nuestro derecho a elegir, y que quien controla el poder muchas veces puede hacer que ir a votar se convierta en un proceso que no evidencie la voluntad real y que legitime nacional e internacionalmente, es fundamental. Y ha sido uno de los elementos que más le ha dolido a este régimen. No en vano van 12 años de ataque que han tenido en particular contra mí. De modo que yo creo que en este momento lo que tenemos que asumir y entender es lo que está en juego. Yo creo que pocas veces en una sociedad, en tan pocos días,
está en manos de una generación el futuro de tantas generaciones, lo que hagamos y lo que dejamos de hacer. Por lo tanto, hay que ir a votar, y hay que ir a votar con la convicción de que es una victoria sobre el miedo, y es un grito de libertad y una reivindicación. Si ustedes piensan que expropiar es robar, y expropiar es extorsionar, y que tenemos que buscar una transformación profunda en los valores de nuestra sociedad, y que eso tiene que retumbar en Miraflores y en todos los rincones del país, vamos a hacerlo con fuerza y con dignidad, y eso es votar duro, y es escoger eso, desenmascarar con valentía y con firmeza, como el 13 de enero lo hice en la Asamblea Nacional. Ya regresamos, María Corina, para conversar un poco más contigo. Enseguida estamos de vuelta. Buenas noches, buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Seguimos con más aquí en sus buenas noches, y tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que comentó Kiko antes de irnos a la pausa, ¿no? Porque él te saca el tema de la abstención, y si aquí nos ponemos a sacar los errores que todos, sin excepción, hemos cometido, entonces no avanzaríamos en lo absoluto, pues. Los que apoyaron a Chávez, entonces hoy tendrían que ser condenados. Se trata de aprender, la democracia se trata de... Si hemos cometido errores, hemos tenido muchos tropiezos, todos. Aquí en algún momento hemos hecho comentarios más radicales de lo que debieron haber sido, porque además la pasión de estos 13 años nos ha llevado a cumplir un papel que no queremos cumplir. O sea, el periodista muchas veces ha tenido que decir cosas, claro, para generar conciencia y para de alguna manera cambiar las cosas, pero pudo haber sido en otro tono, y uno sabe que eso es pasado, que ahora queremos el tema del reencuentro, el espacio para el reencuentro, pero todos hemos fallado de alguna manera. Pero un momento, porque sin lugar a duda queremos un país donde los venezolanos podamos vernos a los ojos y confiar, y donde cada venezolano sepa que se puede vestir del color que le da la gana y trabajar para el Estado, y que eso no va a tener ninguna incidencia, y que tenemos derechos en tanto en cuanto somos venezolanos, y que tenemos un servicio y un presidente que está al servicio de todos por igual. Pero tenemos que partir de la base de qué estamos enfrentando ahora. Sobre Venezuela hay una gran amenaza, y una amenaza de la desintegración del país. Los 3 pilares fundamentales de la nación, que son el territorio, sus instituciones y la población, están siendo afectadas duramente. Y yo insisto, y yo repito, porque es que el mapa que aprendimos en la escuela, en el colegio de Venezuela, se reduce cada día con la complacencia y la negligencia criminal de este gobierno. Las instituciones de nuestros poderes públicos están siendo invadidas y penetradas. Están siendo penetradas no solamente por grupos irregulares, muchas de ellas, sino por funcionarios de otro gobierno. No, ni hablar cómo está siendo agredida y perseguida la población. Entonces, aquí hay que asumir la magnitud del riesgo, de la amenaza que tiene el país, en función de eso actuar y llamar las cosas por su nombre. O es que aquí seguimos planteando que estamos en una elección cualquiera, una fiesta democrática, y que por lo tanto no podemos alertar sobre los obstáculos que tenemos por delante. Eso no solamente sería ingenuidad, eso sería irresponsabilidad. Aquí hay grandes obstáculos, y tenemos un Consejo Nacional Electoral que nadie se chupa el dedo, ha estado favoreciendo al gobierno, y alertar sobre los obstáculos y los errores y las violaciones a la ley que comete el Consejo Nacional Electoral, eso no genera abstención, por el contrario, eso genera conciencia, y eso lo que genera además es un espíritu de lucha para asumir cuáles son esos obstáculos y superarlos. Conmigo no cuenten para decir no, aquí todo está bien cuando no está bien. Y para decir, no voy a criticar un programa social porque eso es lo que la gente quiere escuchar. No, señor. Sería una locura decirle a los venezolanos, nosotros vamos a quitar las misiones y no hay nada alternativo. Pero es que nosotros tenemos algo muchísimo mejor que aportar que estos programas sociales que el gobierno ha mantenido. Porque no pueden ser programas que mantengan la dependencia, sino programas que te dan a ti la posibilidad de surgir, de ganarte lo tuyo, de ascender, de llegar a tu casa y decirle a tu hijo, mira, esto es mío y esto es tuyo porque yo me lo gané con mi esfuerzo, y tu casa es de nuestra propiedad y nadie te la puede quitar. Y agarrar todas las propiedades que están en las zonas populares de nuestro país, titularizarlas, y las tierras dárselas a quien trabajan con su título de propiedad, y asegurarte que nunca jamás te van a quitar una propiedad tuya. Eso hay que llamarlo por su nombre.
hombres y eso hay que enfrentarlo. Entonces, ahí es cuando yo te planteo y sostengo que hay dos formas de asumir la lucha contra este régimen. Miren lo que vamos a ver el 4 de febrero. Eso va a ser un despliegue de recursos, de fuerzas, de armas, de comunicación, de verdad, de dinero. ¿Tú crees que en el plano de ofrecer y de populismo es factible derrotar a una persona con las habilidades que ha demostrado el presidente Chávez? No, no es allí, ni en el de la ofensa, ni el de la agresión, porque además no puede ofender y agredir a una mujer. Eso es otra cosa que tienes que reconocer que está a mi favor, porque en Venezuela el hombre que agrede a una mujer, yo creo que se ve seriamente cuestionado, ¿no? Yo digo que hasta su familia va a terminar Me parece que Fidel Castro votando estaba por mí, contentísimo con lo que te dijo allí en la Asamblea Nacional. porque no se esperaba que le iba a responder. No, Fidel Castro con lo que comentó, oye, esa diputada. Ah, sí, claro, tú dices con mencionó el Granma. En el Granma. En efecto, ¿no? Mucho más que eso. Intervino en asuntos internos Así de es. nuestro país. Y bueno, y ustedes conocen que yo sentí que era mi obligación responderle. Esto ha generado muchos comentarios y la verdad es que tengo que decirle a los señores del Canal 8 que haber sabido que le iban a dar tanta difusión a mi carta me hubiera ahorrado los reales de publicarla en el periódico. Haber sabido que los venezolanos y el mundo entero le iba a conocer por esa vida, me hubiéramos ahorrado unos recursos que tanta falta me hacen para la campaña. Pero es que a los dictadores, como Fidel Castro, hay que decirles la verdad y hay que decirles, no te tengo miedo. Los venezolanos no tenemos miedo, porque cuando se trata de luchar por nuestros valores, de defender en lo que creemos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra dignidad, no cabe miedo, no hay espacio para el miedo. Y de eso se trata, de plantearnos el desafío maravilloso de un país con un futuro inmenso, con un destino grandioso y que está en nuestras manos y que lo vamos a lograr y que lo vamos a lograr juntos y que toda esta experiencia terrible de tanta destrucción y dolor de estos años nos da ahora la fuerza para, de pie y unidos, asumir que no nos resignamos ni al pasado ni al presente. Y por eso sí, yo he planteado una ruptura con el pasado y con el presente, reconociendo los aciertos y los errores de uno y otro momento. Fíjate, María Corina, cuando tú dices que hay que decir la verdad, bueno, por eso te dije lo que te dije, por decir la verdad. Porque yo no creo, María Corina, que en la reflexión de varios candidatos sobre cómo tratar a Chávez, sobre no nombrarlo, no producir confrontación, bueno, ahí lo que hay es un punto de vista de cómo tratarlo, de cómo enfrentarlo distinto al tuyo, pero eso no significa que sean deshonestos, que ese no sea el camino, nada, sino que es una posición política. Y yo la comparto. Entonces, cuando tú dices, hay quienes queremos, bueno, me estás hablando, no, a mí que comparto esa posición. Yo creo que aquí tuvimos maneras muy duras de enfrentar a Chávez y lo que hicimos fue atornillarlo. Y que solo con un... Fíjate, yo vi unas encuestas de Oscar Chemel, unas encuestas cualitativas, que Focus Group y cosas de esas, donde el principal problema de los venezolanos no era la inseguridad, la educación, ninguno de esos. La gran preocupación en los sectores populares y en la mayoría era la familia dividida, el país lleno de guerras y de confrontación injusta. Es verdad, pero... Y entonces cuando tú haces un discurso hablando de paz y de reconciliación, oye, te estás acercando a esa visión, estás planteando algo que no puede plantear Chávez porque él es el responsable de la división. Es que una cosa no excluye la otra. Fíjate, la primera derrota electoral fuerte que sufrió Hugo Chávez fue en el año 2007 y fue producto de que los jóvenes, acompañados de la sociedad, salimos todos a la calle a decir las cosas por su nombre, con fuerza, unas manifestaciones frontales, sin concesiones, por defensa de la libertad de RCTV y de lo que quería hacerse en cuanto a las violaciones de los derechos de todos los venezolanos. Y fue frontal, Kiko, y fue sin ningún tipo de timidez, sino por la calle del medio diciendo la verdad. Así que ahí tienes una evidencia de cómo se enfrenta, y el año antepasado, de cara a la Asamblea Nacional, también. Yo recorrí todo el país, y tú lo sabes, acompañando muchos colegas diputados en lo que fue una dura causa de evidenciar con la verdad por delante la magnitud de lo que enfrentamos. Así que una cosa no quita la otra. Y yo precisamente le planteo a Venezuela la fortaleza, la determinación, la convicción de enfrentarlo, llamando las cosas por su nombre, haciendo que se autocalifique el gobierno como lo que es, porque se llamó a sí mismo por lo que es.
pero ofreciéndole a Venezuela también la disposición absoluta de unificar a un país en donde nos encontramos, que son los valores. Porque podemos tener distintas religiones, distintas razas, distintas culturas, distintas ideologías, pero nos encontramos en los valores. Y eso es lo que hoy tenemos que enfrentar y eso es lo que tenemos que defender. Aquí hay un encuentro de valores antagónicos. Hay quienes quieren llevar a Venezuela por un camino de oscuridad, de opresión, acabando con la propiedad, porque sin propiedad además no hay libertad. Confrontando y dividiendo a los venezolanos. Y por otra parte, hay quienes estamos dispuestos a arriesgar lo que haya que arriesgar para que Venezuela sea ese país que llevamos por dentro, que nos merecemos, donde exista luz, donde exista esperanza, donde exista respeto. Ahora, no es con ingenuidad, es con fuerza, con determinación, con valentía, que se va a enfrentar y derrotar este régimen. Y si no lo enfrentamos y lo derrotamos, no podemos construir esa Venezuela que la mayoría, porque somos mayoría, los que queremos ese país. Y yo estoy segura que una vez allí en Miraflores, cuando yo te llame, verás que nos vamos a reencontrar y reconciliar todos, chicos. Además, yo le estoy muy agradecido. Yo le estoy muy agradecido porque ustedes tienen muchos días aquí recordándole al país. Aquí está el día, Rola. Que desde el día... Mira, dale. No me dejes levantarme, que conste. Usted fuiste con un papelito para la asamblea, ¿te acuerdas? Dame acá, que yo me llevo el 250. Porque recuérdense que yo enseñé de primera al 649. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Carla? Claro. ¿Verdad que sí? Y le dijimos, el tiempo se les acabó. Y el tiempo se les acabó porque ha llegado el tiempo de todos los venezolanos. No, y se acabó Mira, tu pedazo. Se acabó tu pedazo, pero yo te voy a decir una cosa. Supongamos que hoy es 10 de febrero, se acabó la campaña. Y tú tienes, sí, es el 10 de febrero se acabó la campaña, ¿no? Y tú tienes un minuto, es la única oportunidad que te queda para convencer a quienes todavía no están decididos si tú eres la candidata o no. Bueno, yo les diría, hay un candidato que habla de la reconciliación, hay otro que habla de acabar con la impunidad. Yo le ofrezco a los venezolanos reconciliar a todos los venezolanos, acabar con la impunidad, fortalecer las instituciones y derrotar a este gobierno. Y que no tengo miedo. Y no tengo miedo porque cuando se trata de avanzar y cuando vamos juntos en la defensa de nuestros valores, no hay espacio, no cabe el miedo. Así que vamos juntos a construir ese país que nos merecemos, ese país con un destino grandioso que todos llevamos por dentro. Vamos a lograrlo porque yo confío en ti, en cada venezolano, y hoy te pido que confíes en mí. Muchísimas gracias, María Corina. Gracias, María Corina. Gracias por venir. Gracias. Amigos, al corte, por allí viene el candidato a la gobernación de Mérida, ¿no es? Así es, señor. Sí, señor. Lester Rodríguez. Lester Rodríguez. Así es.